Dios les bendiga a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales. Estamos un lunes más aquí nuevamente, la familia Escalante, para adorar y glorificar el nombre del Señor. Así que estamos contentos esta noche y mandamos un gran abrazo y saludos a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales, esperando que el Dios de la gloria, ese Dios poderoso, el Dios de Israel, derrame las bendiciones sobre cada uno de ustedes, sobre cada familia y todos aquellos que nos escuchan en esta preciosa noche. Antes de iniciar este hermoso servicio, vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que sea Él el que tenga el control de todo esto, y cada canto que cantemos en la predicación sea el Espíritu Santo que esté dirigiendo cada minuto de este hermoso tiempo. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a adorar al gran Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. En este momento presentamos el servicio de esta noche, esperando, Señor, que te glorifiques de una manera grande y especial, y que los corazones de aquellos amigos, Dios amado, sean tocados de una manera especial, Dios mío. Que la palabra, Dios eterno, llegue al corazón de aquellos que la necesitan, amado Dios, y que tu Espíritu Santo llegue, toque, redarguye, y que reconozcan, Dios amado, que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que es el único Dios que nos puede llevar a una salvación. Gracias, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Así que esta preciosa noche voy a invitar a mis hijos, a mi esposa, a mis hijas, que pasen por enfrente. Vamos a cantar esta preciosa noche un hermoso canto, y trataremos de hacerlo con pista. Esta preciosa noche dejamos a un ladito la guitarra, el piano, y vamos a cantar con pista un hermoso canto. Únase con nosotros si usted está en su casa. Gloria al Señor. Ponga la pista. Adoramos su nombre. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Bendecimos su nombre. Aleluya. Gloria, gloria. Gracias, Señor. Todo sea para tu gloria, Señor. Aleluya. Señor.
Gloria al Señor. Hemos tratado de cantar este hermoso canto con pista. Que todo sea para la gloria del Señor. Así que esta preciosa noche vamos a tocar un tema bien, pero bien precioso. Y le puse como tema a este mensaje: un minuto de silencio. Y vamos a usar este tema, vamos a hacerlo como una hipérbole, una exageración, ¿verdad? Porque cuando entremos en el mensaje, usted se va a dar cuenta que no fue un minuto de silencio. Vamos a hablar del hecho que hubo en el mundo más importante en el mundo. Cuando Jesucristo fue crucificado. Vamos a estar hablando del tiempo que pasó allá en el cielo, el silencio. Y usted me va a decir, ¿la Biblia lo dice? No, la Biblia no lo dice. Apocalipsis habla de un silencio, pero cuando dice que el ángel tocó la trompeta, el séptimo ángel, ahí se habla de un silencio. Pero yo me imagino, como me enseñaron en el instituto, que lo que no lo dice la Biblia hay que imaginarnos, porque creo que fue así. Ese tiempo de angustia, de dolor, ese tiempo de silencio que hubo allá en el cielo en el momento que nuestro Señor Jesús iba a ser crucificado. Y le puse como tema un minuto de silencio. Es una hipérbole. Así que vamos a leer esta preciosa noche. Y quiero tocar varios puntos. Quiero hablar de la primera Pascua. Quiero hablar de todo lo que pasó en la primera Pascua. Quiero hablar un poco de los 5 sacrificios que hacía el pueblo de Israel durante el año. Pero había uno que era en especial y era el que hacían del cordero para el perdón de todo el pueblo de Israel. Así que esta preciosa noche vamos a hablar sobre el momento en que cuando Jesucristo fue llevado a la cruz del Calvario. Y ese momento donde quizás allá arriba en el cielo hubo un gran silencio. Donde los querubines, donde los serafines, los ángeles hacían observación hacia abajo. Cada momento que Jesucristo iba caminando con la cruz. Cada momento y cada gesto, cada dolor que de él salía. Creo que en el cielo había un silencio grande. Hasta el momento que fue y él dijo, consumado es. Así que quiero entrar en esta preciosa noche y quiero leer un versículo de la Biblia. Si usted está en su casa y quiere compartirlo conmigo, abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53 y verso 7. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y a la palabra de Dios dice así: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Vuelvo a repetir este hermoso versículo. Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Silencio significa un estado en que no hay ningún ruido o no se oye ninguna voz. Ese es el significado del silencio. Y quiero entrar en esta noche a explicar un poquito de la primera Pascua que Israel celebró. La palabra Pascua viene del término hebreo que significa pasar por alto. Éxodo capítulo 12, los israelitas estaban todavía en la esclavitud y estaban a punto de salir de la esclavitud de allá de Egipto.
Dios le da indicaciones a Moisés y le dice: a partir de esta hora, en este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a todas las comunidades de Israel que el día 10 de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero. Quiero que vaya conmigo y atienda a lo que dice la palabra de Dios. Un cordero o un cabrito para hacer su sacrificio. Un animal para cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo tenían que compartir con una familia vecina. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o cabra de 1 año y no tenga ningún efecto. No tenía que tener ningún defecto. El animal deberá pasar 4 días en cada casa hasta llegar el día 14 del mes de Nisan. Ese día 14 sacrificaban al cordero. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y lo untarán en los ambos postes de la casa. Recuérdese que estamos en el capítulo 12 de Éxodo. Cuando mataban aquel cordero, agarraban un poco de rama de hisopo, si no me equivoco, luego untaban la sangre y lo untaban en los dinteles de la casa. Se derramaba la sangre sobre aquellas paredes o sobre aquel madero. Eso tipificaba la sangre que Jesucristo iba a derramar en la cruz del Calvario. Luego después entraban a su casa y estaban allí. Y luego después que hacían todo esto, se metían a sus casas a reunirse, porque recuérdese que esa noche iba a pasar el ángel de la muerte, iba a matar a cada primogénito de cada familia o de animal. Así que fue la primera Pascua. Cualidades de ese cordero, ¿cómo tenía que ser ese cordero? Éxodo 12:46 dice: se comerá de una casa, hablando del cordero sacrificado de esa noche, y no llevará aquella carne afuera de aquella casa, ni quebraréis hueso suyo. Y quiero que esto lo guarden: no quebraréis hueso suyo. El cordero que lo sacrificaban no tenía que tener esos huesos quebrados. Explicación sobre el pastor de una oveja de la antigüedad quiero darle en esta noche. Las costumbres. Cuando el pastor salía a pastorear las ovejas, ellos tenían una costumbre en el tiempo de los israelitas. Y esa costumbre era que salían a pastorear las ovejas. En la antigüedad, el pastor de la oveja, cuando él salía con el rebaño para que comieran pastos, las ovejas conocían la voz del pastor, pero siempre había entre el poco de ovejas una que era desobediente. Entonces el pastor la buscaba hasta encontrarla. Y cuando esta oveja hacía algo ya 1 o 2 veces que se extraviaba, el pastor venía de aquella oveja y le quebraba la pata. Luego, después que le quebraba la pata, venía y vendaba aquella pata, para que ella luego no se descarriara y pudiera caminar rectamente con ellos. Esa era una costumbre del pastor cuando pastoreaba las ovejas en la antigüedad. La diferencia al cordero que iba a ser sacrificado, que se llamaba Jesús, es que el cordero que venía tipificando Jesús iba a ser santo, iba a ser consagrado, no iba a tener defecto, ni sus piernas ni nada podían ser quebradas. El cordero no tenía que tener ningún hueso roto. Esto tipificaba que este cordero nunca se descarrió,
Nunca se desobedeció a la voz del pastor. Era un cordero perfecto para el holocausto. En la antigüedad, 5 sacrificios hacía el pueblo de Israel constante. 5 tipos de sacrificios que el pueblo de Israel hacía. El holocausto era el sacrificio de animal consumido completamente en el fuego. Segundo, la ofrenda del grano. Era el recordatorio constante que Israel fue alimentado en el desierto por 40 años. Ofrenda de paz. En hebreo sería shelamín, se dice en hebreo. Podía traer un toro vacuno sin defecto o una oveja. En esta ofrenda hacían 3 cosas. Las extrañas del animal eran quemadas los riñones, y los quemaban por el olor grato a Jehová. Las extrañas venían y las ponían en el fuego para que el olor subiera y fuera olor grato a Jehová. La sangre del animal lo rociaban sobre el altar del cordero, y la carne era comida, era compartida entre ellos. Había una ofrenda que era la ofrenda del pecado. Escuche bien cuántos sacrificios hacía. Pero todo esto se iba a venir a reducir al sacrificio del Cordero Santo que se llamaba Jesús de Nazaret. Ofrenda por el pecado. El pueblo de Israel tenía un concepto más completo de la necesidad del perdón. Se usaba un buey joven para el sumo sacerdote y la congregación. Se usaba la cría de una cabra para los gobernantes. Se usaba cría de cabra, hembra o cordero para el pueblo común. Usaban 2 tórtolas de paloma de corta edad. Se usaba 1/10 de harina fina en el caso de que eran personas pobres, pero siempre estaban haciendo sacrificio hasta que llegaban a hacer la ofrenda expiatoria, que es lo que tipificó Cristo en la cruz del Calvario. Era la eliminación o culpa de pecado a través de un tercero. O sea que él, al hacer este tipo de sacrificio, la persona culpable quedaba absuelto de cualquier culpa, quedaba libre de toda culpabilidad. El día de la expiación era el día más importante del año para los israelitas. El sacerdote Aarón tenía que entrar solo al lugar santísimo cuando se celebraba la ofrenda de expiatoria. No había que entrar con él ninguna persona, solamente él. Ningún otro podía estar en el tabernáculo. Eso es que Cristo tenía que expiar el pecado, solo él lo que tipificaba. Cada vez que Aarón entraba al lugar santísimo, lo hacía de una forma solemne, silenciosa, debido de que estaba haciendo el sacrificio para que el pecado del pueblo quedara libre. Todo esto se vino a cumplir a la muerte de nuestro Señor Jesús. La crucificación tenía 2 formas de llamarse en el tiempo de los romanos. Era un método antiguo donde los condenados eran atados a una cruz. Después de haberles azotado, castigado hasta que ellos morían de sufrimiento. Esa era una forma. La otra forma era de que el método antiguo donde la persona era clavada en el madero con clavos, que es lo que le hicieron a nuestro Señor Jesús. En esta noche voy a entrar
en el punto básico de esta preciosa noche. Y es ese punto del minuto de silencio. Todo lo que los israelitas hicieron en la antigüedad de sacrificios, esto se venía a reducir y a cumplirse en ese madero, en esa cruz, por nuestro Señor Jesucristo. Todos estos sacrificios ya Dios Padre sabía que los israelitas los estaban haciendo, porque iba a venir alguien que iba a morir por una sola vez por el pecado del mundo y del hombre. Desde ese momento, cuando Judas entregó a Jesús, y quiero que entre conmigo porque es la parte básica, el punto central de este mensaje. Cuando Judas, imagínese el tiempo y el momento que Jesús fue crucificado, desde el momento que Judas lo entregó, hubo un silencio en el cielo. La Biblia no lo dice, pero creo que pudo haber sido así, porque usted se va a imaginar en esta preciosa noche, como padre de familia que usted es, si a un hijo lo tienen enfrente para juzgarlo, en ese momento lo están juzgando por un juicio o por algo que él no cometió. Usted como padre no va a estar gozoso, no va a estar celebrando. Es al contrario, son momentos de tensión, son momentos de silencio, esperando a ver lo que el juez dice. En ese momento, cuando Judas entregó a Jesús, los ángeles, los querubines, los serafines, el mismo gran Dios Jehová de los ejércitos, empezaron a guardar un gran silencio en el cielo, viendo cada paso que estaba dando Jesús, cada azote que le dieron. Jesús era observado desde allá arriba de los cielos. Los ángeles, los querubines, los serafines, todo el ejército celestial pasó un tiempo de silencio, porque no sabía lo que iban a hacer. Cuando el apóstol Juan habla en el capítulo 19 y verso 31. Entonces los judíos, dice la Biblia, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos quedaran en la cruz en el día del reposo, pues aquel día era gran día de solemnidad, rogaron a Pilato que le dieran los cuerpos. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero que estaba al lado de él. Y esto quiero que usted vaya conmigo. Recuérdese que en el tiempo de antes, cuando iban a hacer el sacrificio, los corderos, sus piernas, sus huesos no podían ser quebrados. Y cuando llegaron los soldados al primero que estaba al lado de nuestro maestro, le dieron y le quebraron los pies. Sus piernas fueron quebradas. Siguieron para el otro que estaba allí y también le quebraron los pies. No podían quedar colgados porque iba a ser el día de reposo. Pero cuando llegaron a donde estaba Jesús, lo vieron que ya había muerto. Todo esto sucedió para que se cumpliera en las escrituras que dice: no será quebrado hueso suyo. Éxodo 12:46. Se comerá, dice la Biblia, en una casa y no llevará aquella carne afuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Allí se estaba cumpliendo lo del Mesías prometido a esta tierra. Lucas 23:44 dice: cuando era como la hora sexta,
Hubo tinieblas en la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se arrancó por mitad. Déjeme decirle algo, que también antes de que la muerte pasara en el tiempo de los israelitas, cuando estaban aún esclavos, también dice la Biblia que hubo tinieblas en Egipto. Pero en aquel tiempo la tiniebla pasó antes del sacrificio. En el tiempo de hoy pasó las tinieblas después del sacrificio. ¿Y sabe por qué? Porque se estaba cumpliendo que aquel que estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario era el Cristo prometido de los profetas, era el Cordero Santo, el Cordero Inmaculado, era lo que hablaba Isaías. Sí, que fue maltratado, herido, sí, de ese Cordero Santo. Es por eso que cuando Él está en la cruz del Calvario, 3 horas de angustia, 6 horas de tinieblas y toda la oscuridad vino, era un cumplimiento de la palabra de Dios que se tenía que cumplir. Todo lo hecho por los israelitas en un solo hombre llamado Jesús. Déjeme decirle algo, que cuando Él estaba clavado en el madero, hubo una tensión grande en el cielo. Hubo un suspenso tan grande en el cielo. Cuando Él estaba clavado en el madero, hubo una tensión y un silencio grande. Vaya conmigo y entre a ese panorama. ¿Sabe qué? Por primera vez los 24 ancianos que le decían santo, santo, santo a Jehová Dios de los ejércitos, dejaron de adorarle, porque había una situación de observar un dolor fuerte, porque el Hijo de Dios estaba siendo crucificado. Los 24 ancianos dejaron de adorar a Dios. Los ángeles miraban hacia abajo cada gesto, cada camino, cada paso que nuestro Maestro daba. Los querubines, los serafines también estaban en silencio, porque era la hora de la angustia, era la hora del dolor. Todos los ejércitos celestiales en ese momento callados y estaban esperando nada más que Jesús dijera una palabra en la cruz. En cada gesto que él hacía, ahí estaba la mirada de los ejércitos celestiales. En cada sufrimiento que pasaba Jesús, era un momento de angustia y de dolor. Y es por eso que esta preciosa noche yo le puse 1 minuto de silencio. Porque sí hubo silencio en el momento que Él fue crucificado. Cada gota de sangre que chorreaba en el madero estaba marcando la historia de la humanidad. Escuche bien, cada gota de sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo en ese madero estaba marcando la historia de la humanidad. Oh sí, después de su muerte, oh sí, terminó la acusación de Satanás, que años tras año había acusado al mundo de pecado y lo tenía encadenado. Pero después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, allí se terminó la acusación para todos aquellos que quieran venir a los pies de Jesús. Todo el ejército celestial estaban en silencio a la hora de que Jesucristo estaba ya por morir.
Pero los serafines, los ángeles, aún el mismo Padre, esperaban nada más una palabra, el cual eso iba a cambiar completamente todo. Una palabra que saliera de nuestro Señor Jesús. Después de una hora, Jesús dijo: consumado es. Esto quiere decir, está terminado. Está terminado. Seguramente en ese momento hubo celebración en el cielo. Después que estaban en silencio, después que estaban observando, después que estaban todo el mundo callado, cuando Jesús dijo estas palabras: consumado es, estaba diciendo: lo logré, terminé, he triunfado. En ese momento sí hubo celebración en el cielo. Sí, solo se oía: lo logró, triunfó, lo logró. En la cruz del Calvario, los 24 ancianos, yo me imagino que volvieron a donde estaba Jehová de los ejércitos. Empezaron a alabarle, empezaron a adorarle. Sí, porque ya Jesús había triunfado en la cruz del Calvario. Se oía un ruido grande en el cielo. Oh, sí, se oía decir: triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el sepulcro, triunfó también sobre el Hades y el infierno. Sí, él triunfó en la cruz del Calvario. El silencio que hubo en el cielo se volvió en alegría desde el momento que él dijo: consumado es. Si no hubiera sido por su muerte, aún yo trajera quizá mi cordero para mis pecados. Si no hubiera muerto Jesús en la cruz del Calvario, aún quizás el hombre tuviera que traer un cordero para la remisión de los pecados. Pero gracias a Él, gracias a Jesús, que Él fue el cordero inmolado, crucificado, y que allí se terminó la historia de acusación. Las cadenas se rompieron y ahora, por la gracia de Él, somos salvos. Oh, qué lindo es Dios. Oh, qué lindo es Dios. Oh, esta preciosa noche Él triunfó en el madero. En los cielos se oyó una gran alegría después que estaban en suspenso y después que estaban en observación paso a paso de lo que el maestro decía. Gloria a Dios por Él. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por Él que murió en una cruz del Calvario para lavarnos. Gloria a Dios por Él, porque por Él ahora somos salvos y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No hay otro hombre, nadie lo podía hacer como Él lo hizo. Es por eso que voy a creer que los dos que murieron al lado no fueron crucificados, sino que fueron azotados y amarrados hasta que murieran de sufrimiento. Pero para mí creer, solo a Jesús le metieron los clavos para que esa sangre preciosa derramara y hasta el día de hoy pueda limpiar pecados y lavarlos de toda maldad. Él era el cordero que habían dicho los profetas antes y ahora se vino a cumplir allí en ese lugar donde Él murió. Oh, quiero terminar esta preciosa noche. Quiero terminar esta preciosa noche haciendo un llamado a aquel amigo, aquel que ha escuchado esta palabra de Dios, aquel que no ha llegado a los pies de Jesús. En esta noche te invito a que vengas a los pies de Dios, que aceptes su nombre como Salvador, como el único Cordero,
como el sacrificado en aquella cruz del Calvario. Es por eso que miras, amigo, que hoy Israel no hace más sacrificio, porque Él fue el que vino a morir una y vez por todas. Ven a los pies de Jesús y haz esta oración conmigo. Amado Dios, vengo ante tu presencia, aceptando tu nombre. Lava mis pecados con tu sangre preciosa. Límpiame de toda maldad. Amado Jesús, amado Dios, acepto a ti como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y el día de mañana quiero estar contigo y voy a estar contigo. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Tocar este tema, cualquier pastor, cualquier evangelista, cualquiera que predique sobre cuando Jesús fue crucificado, es tocado debido a que fue un acto muy valoroso y fue algo único en el mundo. Así que Dios le bendiga de una manera especial y nos vamos a ver el próximo lunes a esta misma hora, esperando un gran abrazo de nuestro Señor Jesucristo y de parte de la familia Escalante. Que las bendiciones de Dios estén sobre ustedes todos los días y nos veremos el próximo lunes a esta misma hora.